El Club del Fuego del Infierno y la masonería. Durante el reinado de Jorge III en Londres, nobles y miembros del gobierno, ricos comerciantes, intelectuales, artistas, abandonaban sus casas en medio de la oscuridad de la noche, vestidos con un hábito marrón que ocultaba su identidad, para subir en barcas que por el Támesis le llevaban a una arruinada abadía. El pueblo, detrás de las ventanas, contemplaba con estupor, con miedo, conocedor de los rumores, este misterioso peregrinar. Allí estos hombres eminentes y algunas damas importantes y también un grupo de prostitutas se entregaban a todo tipo de depravaciones, culminando, decían los rumores, en misas negras celebradas sobre el cuerpo desnudo de una mujer. Todo presidido por un importante masón. Este grupo de almas perdidas que surcaban la noche y se entregaban a la perversión se denominaban a sí mismos con una burla transgresora con el nombre de los frailes de San Francisco de Medmenham, aunque han quedado inmortalizados con el epíteto popular del Club del Fuego del Infierno. Y de esto vamos a hablar hoy, del Club del Fuego del Infierno y su relación con la masonería. Tiene dos momentos esta existencia de estos clubs. Primero, las tabernas. Fue en uno de esos establecimientos locales de socialización por excelencia en Inglaterra, en Londres, fue en uno de esos establecimientos, de hecho, por ejemplo, que nació la masonería, en la taberna del Ganso y la Parrilla. Pues bien, en esas tabernas se reunían también con afanes de ebriedad los jóvenes libertinos, hijos de aristócratas. Iban allí con ganas de alternar orgías, bromas pesadas, escándalo, alcohol. Los Hellfire Clubs quisieron ser como una vuelta de tuerca más teatral, más excesiva, de este deseo transgresor de aquellos jóvenes ricos, aburridos y amigos de escandalizar, pero que no pasaban de ser en esta fase primera, pues eso, antros donde beber, fornicar con prostitutas baratas y blasfemar para demostrar quién era el más transgresor, el más malote de todos ellos. Se daban a sí mismo nombres iniciáticos, de carácter obsceno y sacrílego, brindaban por Satanás y realizaban en los cementerios ritos de admisión de dudoso buen gusto. Fueron llamados, como hemos dicho, Clubs del Fuego del Infierno. El primero en su género fue fundado en 1719 por dos francmasones, el duque de Wharton, del cual ya hemos hablado, y del conde de Lichfield, que se reunía en la taberna de George y el Buitre. Otro francmasón, el conde de Ross, facilitó la instalación en Dublín también de los clubes del Fuego del Infierno. Este prohombre, Ross, llegaría, fijaos, a ocupar el cargo de gran maestre de los masones en Irlanda. En 1722, el gobierno y también la Gran Logia condenaron las actividades del Hellfire Club, con lo cual fueron disueltos. Philip, duque de Wharton, libertino, depravado, oportunista, provocador, pendenciero y dipsómano, sobre todo, del cual ya hemos hablado, hemos dedicado un capítulo a él, el capítulo que dedicábamos a la fundación de la masonería en España, porque él es el fundador de la masonería en España. Pero en aquel tiempo, en Inglaterra, este personaje, miembro representativo del Club del Fuego del Infierno en su primera fase, va a ser el primero que va a sacar adelante esta realidad sorprendente. Oportunista político, juró fidelidad a Jacobo III en Francia, pero después, a su vuelta a Inglaterra, tomó partido precisamente por el partido contrario. Su primer problema, como decíamos, era el alcohol, que le llevaría muy joven a la tumba. Esta vida corta, pero intensa, dio lugar a toda clase de vaivenes. Y parece que su comportamiento errático e inmoral no fue óbice para que fuera admitido en la masonería. Tanto es así que en 1722 la Gran Logia propuso la candidatura del duque de Montague para ocupar el cargo de Gran Maestre,
Pero Wharton, el duque de Wharton, conspirador redomado ante todo, impidió la elección y favoreció la suya, resultando elegido gran maestre. Al poco tiempo, el sorprendente personaje fue expulsado de la masonería. No es extraño, su mandil y sus guantes fueron quemados ritualmente, como suele hacerse en el ritual masónico cuando se irradia a uno de sus miembros. Su nombre fue borrado, incluso de las actas a posteriori, de las actas de la Gran Logia, en 1768. En 1724, poco después, fundó una asociación muy loca, como todo lo que él hacía, llamada Sociedad de los Gorgomones, que era sorprendentemente y abiertamente antimasónica. Imagino que como venganza por la expulsión de la secta. La finalidad de los Gorgomones era esta: parodiar, reírse de los francmasones, y así crearon su propia leyenda similar a la pretendida leyenda áurea de los masones, pretendiéndose estos Gorgomones fundados por el emperador de China. Todo era una impostura, todo era una burla. Así, no obstante, se estableció una suerte de patrón para los clubes Hellfire, donde no era extraño imitar a la masonería o copiar sus rituales. Cabe pensar que miembros de la masonería, despechados por no alcanzar los altos grados, o desencantados de sus rituales y de sus objetivos anodinos, buscaban, por decirlo así, emociones más fuertes y más transgresoras. Se estableció así una relación de vasos comunicantes entre estos clubs y la masonería. El momento social, el momento histórico que se vivía, es el mismo que vio el nacimiento de la masonería, 1717, con lo que no debe sorprender, por lo tanto, que se diera con facilidad esta doble pertenencia. Hay un libro de Daniel Willens, The Hellfire Club, Sexo, Política y Religión en la Inglaterra del siglo XVIII, que da una interpretación interesante y que para mí es muy válida. Que el Hellfire pudo ser también el reducto de grupos de masones estuardianos, enfrentados a la masonería ya oficial y hanoveriana. En 1725, Wharton, el famoso duque de Wharton, huyó al continente y contactó con los partidarios estuardianos, en efecto. En 1728 llegó a España, donde fundaría, como decíamos antes, la primera logia española. Murió a los 32 años, tan joven, en España, sorprendentemente, en el monasterio de Poblet. Allí se convirtió a la fe católica y allí murió y está enterrado. Os dejo en la descripción del vídeo la dirección, el link de la conferencia, el vídeo que dedicamos al duque de Wharton y la fundación en España de la primera logia. Segundo momento de los clubes del fuego del infierno, el resurgimiento, podríamos decir. Se deben a Francis Dashwood. Su familia medró en el comercio con el Imperio Otomano. Había ido ascendiendo, por lo tanto, la familia en los rangos de la aristocracia. Francis ocuparía durante su vida importantes puestos en la administración pública. Su padre, además, le dejó una enorme fortuna. A los 18 años se embarcó en una gran gira por Europa, ese tour que era tan común, ese gran tour que se recomendaba a los jóvenes como un rito iniciático y era muy común entre los ingleses, ¿no? Ir al continente, a conocer Europa. Bien, de ese viaje de Dashwood nos han llegado todo tipo de leyendas. Dashwood probó los placeres del libertinaje, llevando consigo el escándalo por todas partes. En Roma cuenta la leyenda, por ejemplo, que entró en la Capilla Sixtina el Viernes Santo, día que los penitentes se disciplinaban, y armado él con una fusta se dedicó a fustigarlos a placer. Este era el personaje. Era un personaje lleno de contradicciones. Por un lado, tenía una cierta formación intelectual, dueño de una copiosa biblioteca. Por otra, era un enfermo degenerado, a quien por todo Londres se le atribuían todo tipo de perversiones. Su biblioteca contenía libros de ocultismo. De hecho, había comprado una biblioteca ocultista muy importante en su viaje a Venecia.
También, sobre todo, novelas satíricas y poesía erótica. Esto define muy bien también al personaje. Fundó otros clubes. El primero que fundó fue la Sociedad Diletante, en 1732, cuyo objetivo era hablar de arte mientras se bebía, claro está. También era requisito del club, y esto va a ser constante en las próximas fundaciones, disfrazarse. Dashwood empezó a aparecer vestido, va a ser una monomanía suya, disfrazado de versión obscena de San Francisco de Asís con el hábito franciscano. De hecho, se conservan retratos de él con esa indumentaria, obra de su amigo el satirista y miembro del club también, William Hogarth. En 1744 fundó el Divan Club, una sociedad orientalista muy de moda en la época, como hoy en día. La asistencia requería túnicas, turbantes, nuevos disfraces, para ser después, inmediatamente, por decirlo así, una manifestación más del dislate de lo que era lo que pretendía en estas sociedades Dashwood, y dándose, por decirlo así, actividades que degeneraron en vicios y en actitudes impúdicas de los miembros con prostitutas, y en actividades que ya empezaban a señalar lo que iba a ser el Club del Fuego del Infierno. En 1746, más o menos, da inicio la segunda versión del Hellfire Club, que se reunirá al principio en una taberna para disfrutar de la libertad, una libertad ahora recién garantizada, ya que la ley de brujería se había derogado en el año 1736, dejando así paso franco a la irreverencia, ¿no?, y a la blasfemia de los más burlones. Pasado un tiempo, Dashwood, consciente de cuál era el objetivo y lo que él pretendía con este club, optó por abandonar el lugar público, ¿no?, que era poco prudente, y decidió buscar un escenario adecuado y discreto, por encima de todo. En 1750 alquiló la abadía de Medmenham, erigida en el siglo XIII por una congregación cisterciense y que ahora estaba abandonada. El lugar era perfecto en todos los sentidos, solitario y con una atmósfera de misticismo medieval que le gustaba mucho a Dashwood. Hizo trasladar allí estatuas de dioses paganos, decoró los muros con frases burlescas y obscenas. En la puerta hizo grabar la leyenda, «Haz lo que quieras», que proviene de la obra de aquel satírico Rabelais, Gargantúa y Pantagruel, donde se habla de una abadía, la abadía de Telema, que es un antimonasterio, donde los monjes no siguen una regla, sino que siguen pues su voluntad y por encima de todo la búsqueda de su placer. Este motivo después lo recuperaría a posteriori ese personaje terrible que fue el mago y satanista Aleister Crowley. En este momento, en este traslado a la abadía, es donde nacen las leyendas más oscuras en torno a este grupo de hombres que se acercan allí vestidos de monjes, que llevan velas, que entonan cantos gregorianos. Sir Francis inicia sus reuniones con una larga perorata anticatólica, siempre. Después viene el alcohol y el sexo sin reglas. Las mujeres están dispuestas a cualquier demanda carnal, pero eran también usadas como parte de las misas negras. Algunos vecinos de la abadía comenzaron a denunciar la desaparición de muchachas y gritos que provenían del interior de la abadía. La justicia no hizo nada para investigar, quizá debido a la influencia que tenían los partidarios en estas sesiones. En 1778, el grupo tuvo que cesar sus actividades en la abadía cuando ésta fue vendida, y entonces West Wycombe, el lugar donde vivía Dashwood, se convirtió en el lugar de encuentros del club. Estos franciscanos de Dashwood habían reclutado a muchos miembros del establishment, incluyendo, como decíamos, ministros y miembros del Parlamento, entre ellos el hermano de Dashwood, John Dashwood King, o John Montague, conde de Sandwich,
o George Bubba Doddington, barón de Melcombe, o Thomas Potter, hijo del arzobispo de Canterbury, o el político George Selwyn, famoso por sus perversiones sexuales, o el político John Wilkes, que tanta influencia tuvo en la independencia de las colonias americanas, gran librepensador, y que aportó un invitado muy importante, su amigo Benjamin Franklin, que visitaba Francia y que estuvo presente en varias de las sesiones del Club del Fuego del Infierno. Otros miembros, el artista William Hogarth, del que hablábamos antes, o el intrigante y cortesano caballero Deón, personaje andrógino, extraño y escandaloso, o Paul Whitehead, importante personaje, escritor satírico, amigo de burlas de las cosas más sagradas, y tampoco la masonería se iba a librar de las pullas que él organizaba. Organizó, de hecho, una procesión de mendigos y prostitutas, todos vestidos con insignias masónicas, ¿no? La Gran Logia de Inglaterra, con motivo del 250 aniversario, explicaba este hecho y decía: algunos hermanos infieles, descontentos en su expectativa de lograr altos cargos y honores en la sociedad, se unieron a un cierto número de bufones de la época en un intento de exhibir una parodia de la procesión en ocasión de una gran fiesta. Eso explica muy bien la relación sorprendente, ¿no?, de la masonería con este club, ¿no?, que es como una relación de amor-odio, porque muchos masones forman parte de ella, pero de alguna manera están, digamos, rebotados con la masonería. Esto explica que Whitehead, posiblemente también francmasón, fuese uno de esos descontentos. Dashwood y sus asociados, muchos de ellos masones también, rieron la gracia de Whitehead y le invitaron a unirse al club y además ser su secretario, a pesar de ser de extracción social baja. La muerte de Dashwood a principios de la década de 1780 supuso la desaparición del grupo. Tras su muerte, la leyenda del club y sus actividades comenzaron a cobrar tintes satánicos gracias a la propaganda de la literatura gótica naciente. El secretario, Whitehead, destruyó antes de morir toda la documentación y eso ayudó poco a recuperar la verdad de lo que había sido. Decía John Wilkes, uno de los antiguos miembros de esta sociedad: dadme un grano de verdad, lo mezclaré con una gran masa de falsedad y ningún químico será capaz de separarlas. Y es lo que nos pasa con el club, ¿eh? No sabemos a ciencia cierta cuál fue su naturaleza. Los más escépticos afirman que las juergas del Club del Fuego Infernal se limitaban a beber vino y a fornicar con señoritas de moral distraída sobre las ruinas de una abadía. La tradición más tenebrosa habla de misas negras y de sacrificios. Yo saco estas conclusiones. En Londres, la élite se divertía sin freno, en los clubs de moda y los locales de St. James y de Covent Garden, donde se podía satisfacer en la noche cualquier vicio, por perverso que éste fuese. Esconderse para hacerlo, como hacían Dashwood y sus corífeos, le restaba transgresión de hecho al vicio. Yo creo que en el Club del Fuego del Infierno, sobre todo en su segunda versión, la de Dashwood, hay más que sexo y alcohol. Es evidente que hay un odio confeso a la fe católica, que lleva además al sacrilegio y a la blasfemia, y a un deseo de subvertir todos los límites morales. Eso es evidente, es manifiesto. La experiencia como pastor me dice que la perversión moral siempre es una escalera que va a llevar al inframundo. Los vicios no controlados acaban exigiendo más vicio, acaban exigiendo más transgresión, siempre. Las perversiones sexuales imprimen una dinámica que acaba llevando muchas veces pues, al sadismo, al abuso de los inocentes, al asesinato ritual y a la búsqueda, en definitiva, de lo más oscuro. No es de extrañar, por lo tanto, que en esta versión última, la de Dashwood, pudiera darse no solo una fiesta loca y desinhibida, ¿no?, sino un ritual más o menos serio de blasfemias, de sacrilegios y de misas negras, dado el frenesí y el odio anticristiano de que hacían gala sus miembros.
Si hubo sacrificios humanos, es algo que ya no me atrevería a afirmar. En definitiva, la tradición satánica es así, siempre idealiza la inmoralidad y exacerba los instintos. Es un satanismo, por decirlo así, ya de baja intensidad, pero empieza por ahí siempre. Una tradición que odia la religión católica, porque la sabe verdadera. Una tradición pretendidamente esotérica que ha asumido, o pretende asumir ella misma, la misión de ser la verdadera religión, una religión oscura, eso sí. Es muy significativo que el Club del Fuego Infernal venerara a dioses paganos como Venus, como Dioniso, como Pan, como Príapo, esos dioses del yo, de la satisfacción, de los deseos, de las pulsiones más bajas. Esos dioses ya no nos iban a abandonar, bajo una apariencia u otra, iban a permanecer entre nosotros y nos han llevado de la mano desde el siglo XVIII. Eran rituales, lo dice Wilkes, eran rituales de naturaleza eleusina y báquica que pretendían resucitar los cultos mistéricos antiguos. Se rendía culto a la diosa, es decir, se ha dicho de tantas maneras, ¿no? Venus, Isir, Istar, Astarte, la Magna Mater, en definitiva se volvía a la pulsión telúrica de la Madre Tierra, que no olvidemos, siempre acaba exigiendo sacrificios humanos. John Wilkes, que lo vivió de primera mano, dice: ningún ojo profano ha penetrado a los misterios eleusinos ingleses de la sala capitular, donde los monjes se reunían en todas las ocasiones solemnes, los ritos más secretos se llevaban a cabo y se derramaban libaciones en honor a Bona Dea. Bien, acabo. Hoy miles de turistas visitan las cuevas de West Wycombe y se celebran allí fiestas de Halloween y sesiones parapsicológicas en ese lugar convertido en parque temático del mal gusto. La visita familiar a medio camino entre el túnel del terror y el museo de cera es la otra opción que tienen los visitantes. Allí los maniquíes baratos con pelucas y ropa de época bastante ajada que la organización ha puesto, representando a aquellos libertinos de antaño, la iluminación roja, me imagino que por suponer el infierno, le dan a todo ello un aire grotesco que provoca más hilaridad que miedo, pero que nos dan, en definitiva, una lección, nos dan la medida de lo grotesco que acaba siendo siempre jugar con el gran mentiroso. Quien cae en la tentación de la transgresión sacrílega, en querer ser como Dios, acaba bailando para su amo por toda la eternidad.